Bueno, hola Lucía. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, Buenas tardes a fantástico. todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ¿Qué tal? todos. Bueno, hoy vamos a celebrar la quinta jornada de este año 2025 de las conferencias que hemos estado dando durante este año. Yo debo agradecer a todos los profesores que han participado en haber dado la conferencia porque la realidad que las cosas llevan tiempo y sé, aunque yo falte a dos por motivos de trabajo, sé que llevan tiempo y bueno, y tratar de hacerlas bien lleva tiempo. Bueno, la primera fue con Lucía Méndez, que fue en el ámbito de la arquitectura. La segunda, Victoria Trabazo, en el mundo de la psicología. Isabel de Armas en arte, Marcos Carrera en la ingeniería industrial y por último hoy Gregorio Misgot Ascencao, que nos va a dar una conferencia en el ámbito del economista cuyo título, la realidad que a mí desde el principio me atrapó. Me pareció fantástico porque la conferencia de hoy se denomina Desenmascarando los secretos que esconden las compañías, entender los estados financieros sin ser un experto. Bueno, Mingot, creo que tienes un gran reto, para darnos a conocer conocimientos para que seamos conocedores sin ser expertos. Yo, por último, quería dar una pequeña introducción de Gregorio Mingot. Si no me equivoco, nacido en Madrid y está afiliado a cuanta asociación y colegio profesional nos obligan, dentro del ámbito del economista, nos obliga a la profesión. Es miembro de la Asociación de Peritos Judiciales, la nuestra de Madrid, como también de la de que denominamos profesional, que abarca el resto de España. Y por último, él es socio de la firma Grossman y Asociados y también de socio de la firma Grossman Rodríguez Piñero Concursal. Decir que él, dentro del mundo económico, abarca, digamos, todas las facetas de economía, informes peritajes, administrador concursal, administrador judicial, etcétera. Y solamente deciros que él es socio de la asociación desde el año 1999, en el que apareció por primera vez en la guía. Mingot, gracias por todo y te cedo la palabra. Gracias, José Antonio. Y bueno, mis primeras palabras es para agradecer a la asociación que me haya dado la oportunidad de impartir esta conferencia y bueno, espero estar a la altura de mis compañeros que me han precedido, compañeras y compañeros, que la verdad es que han hecho unas conferencias magníficas y yo invito a todo el mundo a que las vea, están colgadas en la web de la Escuela de Formación Pericial y de verdad que es un gusto verlas. Bueno, yo sin más preámbulos si os parece, voy a compartir la presentación porque el tiempo, bueno, pasa muy rápido y vamos a ver si soy capaz de explicaros todo lo que me gustaría esta tarde. Bueno, vamos a ver, yo creo que se ve bien, ¿no? Vamos a poner aquí un momentito. Vale, ahí, muy bien. Bueno, este es el título de la ponencia, Desenmascarando las finanzas, entender los estados financieros sin ser un experto. Os dejo un currículum mío, ahí tenéis mi correo, mi teléfono, bueno, mi LinkedIn, etcétera, ¿no? La verdad es que soy economista, como ha dicho José Antonio, vinculado siempre al entorno judicial, al mundo judicial y bueno, pues actuando como perito, compañero vuestro y también en temas de administración concursal que también cubre la asociación. Es una asociación multidisciplinar, muy interesante, por cierto. Bueno, ¿qué me gustaría transmitiros esta tarde? Me gustaría hablaros, en principio, de lo que es una empresa desde el punto de vista de capital riesgo, hablar un poco de normativa de contabilidad en España, los principios contables, etcétera, ya adentrarnos en lo que son los estados financieros, explicaros un poco algunos de los estados más significativos, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, hablaros de algunos conceptos como la amortización y deterioro,
adentrarnos en algunas cuentas de un par de compañías como el Corte Inglés y Amadeus y, bueno, pues hablaros del estado de flujo de efectivo y daros algunos indicadores que me parecen relevantes. Esta conferencia, tengo que decir, la he planteado para gente lega, no experta en contabilidad, dentro de que, bueno, explicar la contabilidad o los estados financieros lleva su... Tenemos un lenguaje un poco críptico muchas veces, los economistas, pero bueno, voy a tratar bueno, ir de lo más sencillo a lo un poquito más complicado. Y que, bueno, pues que cualquiera que se acerque a unos estados financieros después de ir a esta conferencia, por lo menos pueda leerlos e interpretar una serie de pautas que me parecen interesantes. Bueno, la empresa, vamos a ver. Mm, Realmente, bueno, lo fundamental en una empresa es tener una idea atractiva que realmente, bueno, pues tenga una demanda o incluso a veces crear la demanda, ¿no? Hacer un buen proyecto, un estudio de mercado, un plan de viabilidad. Y a partir de ahí hay unas necesidades de inversión. Necesidades de inversión, pues oye, hay que comprar una nave, unas oficinas, hay que comprar ordenadores, hay que hacer unos desarrollos informáticos, etcétera, ¿no? Em, Gregorio, tienes que activar el micrófono que se ha desactivado. Vale, voy a compartir nuevamente la presentación, disculparme. Bueno, no sé si no habéis escuchado absolutamente nada, Lucía, tú que me has dicho, o habéis escuchado algo. Sí, hasta la introducción a la empresa. Sí, sí, se ha escuchado, sí, perdón. Vale, perfecto. Bueno, vamos a... Estábamos aquí. Bueno, como os decía, me escucháis bien ahora, ¿verdad? Sí, Bien. Como os decía, digamos, para financiar esa inversión que necesitamos para lanzar nuestra empresa, pues o bien contamos con recursos propios de los socios, esos siempre van a estar en mayor o menor medida, y luego, bueno, pues puede haber financiación bancaria, que es lo habitual. El objetivo de toda empresa, hablando desde un punto de vista económico puro, es obtener beneficio. Cuanto más años, mejor. Claro, estos de los recursos propios, los bancos, tienen un horizonte definido. Es decir, el banco quiere su retribución en los términos pactados. Es decir, oye, si yo te da un préstamo a 3 años, me tienes que pagar cada año unos intereses, pues oye, cada año espero esos intereses. Me da igual que tenga beneficio que no tenga beneficio. Yo quiero mis intereses. Lógicamente, la empresa está analizada por los bancos todos los años porque tiene que ir bien para que se pueda generar sus intereses. Los que esperan son los socios. Los socios, esa retribución esperada tiene un horizonte indefinido. Tendrán que, bueno, pues esperar a que la empresa tenga beneficios, a que, bueno, pues tenga la suficiente inversión y al final se puedan repartir unos dividendos y esperarán también, bueno, pues unas plusvalías. Si el día de mañana, pues venden sus participaciones, por ejemplo. Pero vamos, básicamente los dos grandes financiadores son los socios y las entidades financieras. Bueno, esto es un poco por situarnos, que luego veremos la influencia de una cosa y de otra en la empresa. Los estados financieros, al final, es un espejo económico y, bueno, la sociedad va registrando con unas normas contables todo el devenir económico de la sociedad y al final eso se refleja en los estados financieros. Hay una normativa en España básica que es esta, todo gira en torno a un plan general de contabilidad que digamos, se aprobó en un decreto del año 2007 junto con otro de pymes, se aprobaron a la vez, bueno, este de pymes es con unas obligaciones un poco menores para estas pequeñas y medianas empresas. Por cierto,
la gran mayoría del tejido empresarial español. Bueno, hay normas de formulación de cuentas consolidadas, hay adaptaciones sectoriales para sociedades anónimas, empresas del sector del agua, sector eléctrico, constructoras, etcétera. Bueno, van saliendo adaptaciones sectoriales. Luego hay un organismo que es el ICAC, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es realmente quien hace el desarrollo técnico antes de cualquier norma y bueno, pues saca sus propias resoluciones también sobre temas que generan ciertas controversias en contabilidad. Y de hecho, cuando una empresa tiene dudas cómo contabilizar algo, pues puede dirigirse al ICAC y hacer una consulta. El ICAC responde y publica esas consultas en su boletín. Ahora mismo, bueno, tenemos 12 resoluciones técnicas del ICAC y pues de boletines lo tenéis ahí, hay 143 boletines hasta la fecha que ha emitido. Pero bueno, no me voy a parar mucho en esto, lo tenéis en la presentación que yo se la facilitaré a la asociación para que os la pueda hacer llegar. Además de esas normas, bueno, dentro de esas normas de contabilidad, perdón, hay, cuando nos metemos en el plan de contabilidad, hay unos principios, unos criterios de valoración y unas normas de registro y valoración. Básicamente estos tres bloques. Los principios contables los tenéis aquí. Estos son los principios contables del plan. Pues las normas de contabilidad, en principio, por defecto, parten de que la empresa va a seguir funcionando. Hay un criterio de devengo, es decir, yo tengo que contabilizar mis ventas, mis costes, independientemente de que haya recibido el ingreso, o haya recibido el cobro, mejor dicho, perdón, o haya pagado. Es decir, yo tengo un ingreso y un gasto, pero a lo mejor todavía no he recibido ese cobro de mis ventas o no he pagado todos mis gastos. Pero reflejamos ingresos y costes. Uniformidad, bueno, pues oye, hay que mantener unos criterios uniformes en estimaciones, etcétera. Los que tome la empresa los debe seguir consistentemente dentro de que sean los admitidos por el plan. Prudencia, un principio que obliga a toda persona que elabora la contabilidad a ser prudente en el sentido de reflejar todos los costes en el momento en que se producen, aunque no se hayan pagado todavía, o que haya previsión de que se vayan a producir, y los ingresos en el momento del devengo, pero cuando ya son ciertos. No se pueden compensar partidas de ingresos y gastos, y bueno, importancia relativa, quiere decir que hay pequeñas partidas que por su importancia, si no se aplica un principio contable, pero hablamos de pequeña cantidad, pues el plan nos permite hacerlo, ¿no? Bueno, los criterios de valoración, coste histórico, valor razonable, los tenéis aquí. Solo me voy a referir a uno. Cuando contabilizamos, cuando en un estado financiero decimos, oye, he comprado la nave, ya, bueno, pues he firmado la compraventa y ya tengo la nave de mi empresa. Bueno, pues esto va a coste histórico y se mantiene así hasta el final. Coste histórico, es decir, al precio de compra. Luego veremos que hay unas amortizaciones, etcétera, pero bueno, coste histórico. La mayoría de los activos están a coste histórico. Luego hay algunos instrumentos financieros y otra serie de ellos que, bueno, pues utilizan otra serie de valores. Pero el coste histórico es fundamental. Esta diapositiva la voy a pasar bastante rápido, simplemente para mostraros que el Plan General de Contabilidad ha hecho un desarrollo de hasta 23 normas pues para inversiones inmobiliarias, inmovilizado material, ingresos por ventas, provisiones, bueno, pues varias normas que ayudan digamos, a orientar cómo debe contabilizarse. Claro, al final, aquí tenemos estados financieros. Al final lo que tenemos que hacer con la contabilidad es llegar a unos estados financieros que no es más que un espejo económico de la realidad de la empresa en una fecha dada. Pensemos, por ejemplo, a final de ejercicio, bueno, pues haremos unos estados financieros que son un balance de situación, ahora explicaremos lo que es, una cuenta de pérdidas y ganancias, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y una memoria. ¿Esto qué pretende? Pues que esos estados financieros reflejen la realidad del patrimonio y de las operaciones que ha tenido la empresa en ese periodo de tiempo, en ese año, ¿vale? Esta imagen fiel no es la que a nosotros nos pueda parecer, ¿eh? Es la imagen fiel que refleja la contabilidad
que tiene que haber seguido esos principios contables. Es decir, no tiene por qué ser... Imaginemos que yo compré un piso para mi empresa, un piso en la Castellana, hace 15 años. Bueno, pues yo voy a cerrar este ejercicio y yo no voy a poner ese piso al precio de mercado de hoy. En mi empresa ese piso tiene que estar a coste de adquisición por un deterioro de amortizaciones, pero yo no puedo coger y ponerlo a valor de mercado, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante que puede ser chocante, pero que es así. Bien, estados financieros. ¿Qué es el balance de situación? Básicamente el balance lo que nos dice es qué tiene la empresa y qué debe la empresa. Es decir, qué bienes ha comprado, la nave que teníamos, las oficinas, los ordenadores, existencias, clientes, tesorería. ¿Y quién financia eso? Los socios, los bancos, aparecen otros proveedores, acreedores, etc. Bueno, en definitiva, ¿qué tiene y qué debe la empresa? El balance también tiene una partida muy importante que es, bueno, el patrimonio neto sería los socios y el pasivo sería lo que debe la empresa, ¿vale? Y el activo donde están los bienes. Activo los bienes y pasivo los financiadores, no socios, patrimonio neto los socios. Aquí aparece dentro del patrimonio neto el resultado de ese periodo. La cuenta de pérdidas y ganancias nos habla del resultado. ¿Por qué necesitamos una cuenta de pérdidas y ganancias si ya en el balance encuentro qué he ganado o qué he perdido? El resultado es el beneficio o la pérdida que he tenido yo en un año en mi empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias nos dice ese resultado también, pero además nos dice cómo se ha producido, qué ventas he tenido que hacer, qué gastos de personal he incurrido, qué otros gastos de explotación he incurrido, qué amortizaciones, qué deterioros, etcétera. Es decir, cómo se ha conformado ese resultado, ese beneficio o esa pérdida. Los estados, el estado de cambios en el patrimonio neto, bueno, me dice más o menos cómo ha variado, digamos, las partidas que afectan a los socios, capital social, reservas, etcétera, que ya explicaremos un poquito. Las reservas son los beneficios no distribuidos. Entonces, bueno, los beneficios que no se distribuyen se quedan en la empresa, pertenecen a los socios, entre comillas, y bueno, pues van variando en función de que la empresa vaya teniendo beneficio o pérdida a lo largo de los años. Estado de flujo de efectivo es muy interesante porque realmente ya no me habla de beneficio, me habla de caja. Caja, perdón, cuando hablamos de caja así comúnmente entre los economistas, hablamos de tesorería. ¿Cuánta liquidez hay? ¿Cuánta caja? ¿Cuánto hay en bancos? ¿Y cuánto ha sido capaz de generar de esa caja la empresa en un ejercicio y cómo la ha generado? Eso nos lo dice el estado de flujos de efectivo, ¿vale? Bueno, voy a hablar un poquito de un balance de situación, ¿eh? Básicamente, para situaros, en el balance de situación, pues tenemos el activo, que son los bienes que tiene la empresa, pasivo y patrimonio neto, lo que debe, ¿eh? Patrimonio neto, lo que debe a los socios, pasivo, lo que debe a financiadores externos, ¿vale? Entidades financieras, proveedores y acreedores, ¿vale? Hacienda pública, son acreedores, retribuciones al personal que todavía no he pagado, pues también son acreedores. Bueno, eso es el pasivo, ¿vale? Claro, el activo, digamos, se presenta como en dos bloques, activo no corriente y activo corriente. La diferencia es, el activo no corriente son los bienes cuya duración es mayor que un año y el activo corriente menor que un año. Me explico, no corriente, mayor que un año. Por ejemplo, la nave, las oficinas, pues hombre, previsiblemente la nave tú no la vas a cambiar todos los años. Entonces es un activo que está aquí, en la parte, vamos a decir, pesada, ¿no? Porque son activos de mayor inversión, están como activo no corriente. Están, como decía, los equipos informáticos, elementos de transporte, pero también desarrollos informáticos, la parte de inmaterial, intangible, también estaría como activo no corriente. Son esos bienes que yo necesito para mi actividad, para producir los bienes que voy a vender o los servicios que voy a prestar. Y en el activo corriente estaría todo lo que es a menos de un año. Es decir, si yo soy una empresa que concesionario, compro y vendo coches, bueno, los coches que no he vendido, que he comprado a lo largo del ejercicio y no he vendido, estarían en existencia, estarían aquí. Lo que me deben los clientes estaría en activo corriente. Mi tesorería estaría aquí. Estos activos, en principio, bueno, pues seguramente que en un año van variando, menos de un año. Se van vendiendo las existencias, voy cobrando mis clientes, etcétera. Como tienen, digamos, una duración de menos de un año, los meten aquí en activo corriente. Corriente también hace referencia a que es la actividad corriente, la ordinaria de la empresa.
a lo que se dedica la empresa. Bueno, en el pasivo tenemos algo parecido. Tenemos el patrimonio neto aquí, que son los socios, que es, digamos, lo menos exigible. Es aquí un más, tendría que haber un menos. Es lo de menor exigibilidad, pues como decía, los socios tienen que esperarse. Lo primero hay que pagar a los bancos, a los proveedores, etcétera, ¿vale? El pasivo no corriente sería, digamos, aquellos préstamos a más de un año, por entendernos, y el pasivo corriente serían o préstamos a menos de un año o los propios proveedores a quien yo he comprado mis materias primas, mis mercancías, etcétera, para luego transformarlas y venderlas, comercializarlas, ¿vale? Esto es un poco el balance de situación. La cuenta de pérdidas y ganancias, como os decía, bueno, pues muestra los resultados de la empresa, el resultado de la empresa y cómo se ha obtenido. Digo los resultados porque realmente se estructura en varios niveles de resultado. El más importante, digamos que es el resultado de explotación, ingresos de explotación, gastos de explotación. Esto es la actividad ordinaria. ¿A qué se dedica la empresa? Aquí están mis ventas y aquí están mis gastos necesarios para tener esas ventas, sin tener en cuenta los financieros, en principio. Eso es mi resultado de explotación. Oye, yo he ganado o he perdido con mis actividades ordinarias, ¿vale? Luego, además, puedo tener gastos financieros e ingresos financieros, porque puedo, oye, pues tengo un excedente de tesorería que lo invierto en acciones y me da unos dividendos, ¿no? Oye, tengo un dinerito ahí en la empresa que de momento no lo he invertido y lo meto en acciones del BBVA o del Santander, pues muy bien. Pues me va dando un dinerito que me compensa un poco los gastos financieros de mis préstamos. Ahí tendríamos un resultado financiero. Sumando estos dos, tendríamos el resultado antes de impuestos, ¿vale? Las sociedades, igual que las personas físicas, tienen que pagar impuesto de sociedades, igual que las personas físicas pagan el impuesto de la renta, las sociedades por los ingresos, los beneficios que obtienen, tienen que pagar un impuesto que es el impuesto de sociedades. Si yo descuento ese impacto, me quedaría al final el resultado del ejercicio. Beneficio neto también, ¿vale? Bueno. Mirad, esto sería una cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa cualquiera, ¿vale? Aquí ya se puede hacer un pequeño análisis, Mirad, estos son las ventas de la empresa del año 2025 y aquí está el año 2024. Esta empresa ha vendido 40.000 euros en el 2025, 50.000 en el 2024, ¿de acuerdo? Bueno, compras 16.000, 20.000, gastos de personal ha tenido 7.500, esto es en el año, ¿vale? Gastos de explotación 3.500, 4.000, amortizaciones, ya veremos luego lo que son las amortizaciones, 9.000, 1.000, bueno, pues tiene un resultado de explotación, ha tenido beneficio 12.100, muy bien, y en el año 24 tuvo 17.000. Gastos financieros, bueno, resultado financiero 4.000 de gastos financieros, antes de impuestos 8.100, impuesto de beneficio 2.600, 5.500, ¿no? Y aquí está el año 2024. Bueno, yo digo, bueno, pues si yo me cojo los pesos, generalmente aquí de una manera muy sencilla, se suele hacer, se coge siempre sobre las ventas, se dice, oye, vamos a ver, ¿qué pesa cada una de estas partidas? Bueno, pues veo que aquí solamente el 40% de todos mis gastos son compras. El 20% es gastos de personal. El 9% otro gasto de explotación. Esto es hacer porcentajes de cantidad sobre las ventas, pero me sitúa un poco en cuáles son las principales partidas. Yo veo aquí que lo principal son las compras y los gastos de personal, ¿de acuerdo? Y al final tengo un resultado de explotación en este 2025 de un 30%, ¿vale? Un 14% de resultado neto. Si tiene gastos financieros, es que tiene préstamos esta empresa. Bueno, si me voy al año 2024, bueno, pues haría lo mismo, ¿vale? Esto sería un análisis estático, pero un poco qué partida es más importante dentro de, en este caso, la cuenta de pérdidas y ganancias. Podríamos hacer lo mismo con un balance. Aquí ya tendríamos un análisis dinámico, ¿vale? ¿Qué haríamos? Pues, bueno, yo voy a ver las variaciones entre un año y otro. Oye, veo que de 40.000 que vendí en el año 2025, resulta que en el 2024 me fue mejor porque vendí 50.000. Bueno, pues tengo 10.000 euros menos de venta. 25 tuve 16.000 de compras netas y aquí 20.000, pues tengo menos 4.000, ¿vale? Gastos de personal 7.500 y 8.000, he reducido en 500. Bueno, pues digamos, aquí estaría un poco en la variación. Claro, si yo esto lo hago porcentualmente, pues ya empiezo a ver, oye, que aquí he perdido un 20% de mis ventas, del 24 al 25. ¿Vale? Las compras, pues un 20%. Tiene sentido porque está muy vinculado a las ventas.
Personal solo he sido capaz de disminuirlo un 6%. Los gastos de explotación, las ventas perdieron 20 y los gastos de explotación solo un 13. Bueno, las amortizaciones, como eso es un deterioro sistemático, bueno, pues un 10. Pero bueno, en definitiva, como no he podido reducir mis gastos al mismo ritmo que mis ventas, no me he podido ajustar, resulta que mi resultado de explotación ha disminuido un 29% cuando mis ventas perdieron un 20%. Bueno, ya empiezo a preocuparme un poco. Esto al final, bueno, los financieros, como veis, bueno, pues he tenido los mismos financieros porque he tenido que pagar mis mismos intereses, ¿eh? Y el impuesto sobre beneficios, bueno, pues al final ha disminuido porque he disminuido mi beneficio, luego mi impuesto es menor, pero al final mi beneficio neto, oye, pues se me ha quedado un 39% inferior. Bueno, aquí habría que empezar a ver qué es lo que ha pasado aquí, por qué he disminuido tanto las ventas y si realmente el mercado está muy a la baja, tendré que empezar a ajustar más mis gastos, ¿no? Bueno, esto es un pequeño análisis que es bastante sencillo de ver, pero que en una cuenta de explotación grande a lo mejor te pierdes en los números. Si pones las partidas fundamentales, podemos llegar a esta circunstancia de manera bastante sencilla. Os quiero hablar de dos partidas, amortización y deterioro. La amortización, digamos, estos son dos partidas significativas porque son gastos que no generan salida de dinero, ¿vale? La amortización, digamos, es una pérdida sistemática de un activo, de mi nave, ¿eh? ¿Por qué? Por el uso que yo le doy y por el deterioro, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final, la obsolescencia también, pensar en un ordenador. Bueno, pues yo, con ese criterio de prudencia, voy metiendo un gasto sistemático para el día de mañana, digamos, bueno, pues si tengo que renovar la nave, no me he llevado ese beneficio, ¿eh? Meto un gasto, castigo mi cuenta de explotación y reduzco mi beneficio, ¿vale? Realmente todos los activos contribuyen a la generación de ingresos, por eso al final hay que ir renovando, pero bueno, pues ese gasto también es un poco la contribución a esa generación de ingresos. Y el deterioro, por contra, es, oye, esta nave, si yo en ese ejercicio que estoy haciendo mi balance, resulta que el valor de mercado está por debajo de mi coste, debo dotar un deterioro, es decir, le meto un gasto adicional, ¿eh? Este gasto sí es reversible, es decir, si yo recupero al año siguiente, porque el valor de mercado ha subido y resulta que ya está por encima de mi coste, bueno, pues yo ese deterioro lo puedo corregir hasta mi coste. Es decir, que con ese criterio de prudencia sí hay que revisar los activos a final de año y si están por debajo de mi compra, de mi coste de compra, debo deteriorarlos. Y la amortización en todo caso, porque ese desgaste lo voy teniendo todo el año, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un poco esa diferencia. Os pongo un pequeño ejemplo, o sea, de esto, una máquina que me costó 50.000 euros, vida útil de 10 años, bueno, pues yo 50.000 entre 10, le meto un gasto de amortización de 5.000 al año. Si al cabo de 4 años esa máquina resulta que el valor de mercado es 20.000, mi coste, que sería 50.000 menos esa amortización que yo le he metido, ese desgaste, de esos 4 años, se me quedan 30.000. Ojo, mi valor de mercado está por debajo, luego estoy obligado, según la norma de contabilidad, a meter un gasto por deterioro de 10.000, que yo se le meteré ese cuarto año. Si el quinto año se ha recuperado hasta mi coste, pues bueno, daré ese ingreso de 10.000. En una máquina, pues probablemente eso no se dé, que el valor de mercado suba, pero pensar en un inmueble, eso sí se puede dar. Bueno, mirar, vamos a ver una cuenta real, muy rápido. Tenemos dos empresas conocidas. El Corte Inglés, hoy es uno de los mayores grupos de distribución en España. Todos conocemos al Corte Inglés, grandes almacenes, supermercados, hipermercados, servicios online, logística, servicios financieros, viajes, ¿vale? Tiene unos ingresos aproximados de 15, esto está basado en los datos de 2024, ingresos aproximados de 15.000 millones de euros, nada más y nada menos. Empleados en torno a 70.000. A mí me da vértigo solo ver esta cifra. Presencia en España y Portugal, fuerte reconocimiento de su marca. Bueno, tiene gran cantidad de inmuebles y centros comerciales, son propios, ¿eh? Los centros comerciales son propios y no cotiza en bolsa. Amadeus, que es otra sociedad muy distinta, es una empresa que está especializada
en soluciones tecnológicas para el sector de los viajes. Realmente conecta hoteles, aeropuertos, agencias de viajes, clientes en una plataforma única pues para reservas y reservas de viaje y poder gestionar todos esos paquetes de viaje en una única plataforma, ¿no? Lo que facilita realmente esa interrelación entre todos los agentes de turismo. Es, bueno, es un modelo de distribución global, muy tecnológico, es una plataforma centralizada, como os decía. Amadeus España, pues tiene unos ingresos de más de 5.000 millones, empleados en torno a 1.000, a nivel de grupo realmente son 20.000, pero bueno, en España son 1.000, opera en más de 190 países. Esta empresa sí cotiza en bolsa. Bueno, son dos empresas bastante grandes. Voy a mirar un momento las cuentas del Corte Inglés para que veáis un balance. Simplemente voy a dejar de compartir esta presentación y os voy a compartir un momentito. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos. Vale. Vale. Bueno, veréis. Mira, este es el balance, en este caso es el consolidado, el grupo de Corte Inglés, ¿vale? Bueno, si yo viese esto y no entiendo mucho de contabilidad, pues a lo mejor no entendería demasiado. Pero bueno, con esto que hemos visto, yo ya diría, vale, balance de situación, bien, activo, muy bien, lo que tiene la empresa, ¿vale? Si veis aquí, compara ejercicio 2024 con 2023. Las cuentas anuales, los estados financieros, se presentan comparativos, dos ejercicios, ¿vale? Entonces, esto está en miles de euros, ¿vale? Lo tenéis aquí, miles de euros. Bueno, 14.000 millones, casi 15.000 millones de activo. En 2023 parecido. Digo, oye, el activo pesado, el no corriente, aquí lo tenéis, activo no corriente, ¿vale? Aquí están los centros comerciales, ¿vale? En estos 8.000, ¿vale? Luego tiene otras cosas, inversiones inmobiliarias, derechos de uso, etcétera. ¿Vale? Estas inversiones inmobiliarias no son los centros comerciales, son inversiones que no se utilizan para la actividad corriente, ¿vale? Otro tipo de inmuebles, pero los centros comerciales estarían ahí. Tiene un fondo de comercio, tiene intangibles, etcétera. Este es el activo pesado. Y en el activo corriente, el que está muy vinculado a la actividad, pues oye, las existencias. Imaginaros toda esa ropa, electrodomésticos, en fin, todo lo que vende el Corte Inglés, que a cierre, es decir, a 30, bueno, el Corte Inglés cierra en febrero, a 28 de febrero o 29 de febrero, en caso de bisiesto, pues todo aquello que tiene en sus centros comerciales que todavía está por vender, que ha comprado pero que no ha vendido. Pues estaría ahí, ese millón y pico. Vale. ¿De acuerdo? A ver, perdona que está entrando un correo, ya está. Bien. Tendríamos, oye, lo que deben determinados clientes. Ya sabéis que la tarjeta, bueno, pues por ejemplo, Corte Inglés va aplazada, etcétera. Tendríamos efectivo, etcétera. Pero este sería el activo corriente, el que es a menos de un año, ¿vale? 11.000 a más de un año, 3.000 millones a menos de un año, ¿vale? Esto sería un balance, ¿vale? Perdón, el activo y este sería el pasivo. El pasivo, si veis lo mismo, 14.000 millones, ¿vale? Que está descompuesto en lo de los socios, patrimonio neto, ¿os acordáis? 7.000 millones, ¿vale? Y aquí tiene de deuda a largo plazo 3.000 millones, el pasivo no corriente, a más de un año, ¿vale? Por aquí dentro están las diferentes partidas de deuda. Pasivo corriente a menos de un año, 4.000. Es decir, si yo sumo los 7.000 que le debo a los socios, ¿vale? Los 3.000 a largo plazo y los 4.000 me da los 14.000, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro, con ese análisis que hacíamos dinámico de porcentajes, podríamos analizar de una manera más sencilla y ver qué está pasando. Pero por lo menos las grandes partidas ya las conozco. Una cuenta de pérdidas y ganancias, ¿ves? Lo que decíamos, resultado de explotación. Mi actividad en el año 2024, 707 millones de euros de beneficio. Bastante más que el año pasado, que se quedó en 493.
Financiero. Bueno, pues aquí tengo coste financiero de 25 millones de euros, ¿vale? Con lo cual, al final, mi resultado ante el impuesto se me queda en un beneficio de 682, ¿vale? Con el impuesto de sociedades, pues mi resultado del ejercicio final son 532. Esto de minoritarios, etcétera, es por el consolidado. Pero bueno, en mi resultado del ejercicio, 532 millones, ¿vale? Esas son las partes de resultados. Si viésemos Amadeus, tendríamos... Voy a dejar de compartir, me voy a volver a la presentación, ¿vale? Bueno, vale, muy bien. Vale. Vale. Esta es la comparativa, digamos, de las dos compañías. No os enseño el balance de Amadeus, pero bueno, sí os lo comento. No os lo enseño porque si no nos va a comer el tiempo y quiero ver más cosas. Pero mira, el Corte Inglés tiene un total balance, hemos visto, de 15.000 millones en el año 2024. Amadeus es de 8.000 millones de euros, ¿vale? En el activo no corriente, el activo pesado tiene 12.000. 5.000 Amadeus. Bueno, que son los 8.000, pues no está nada mal. La cuestión es que aquí ya hemos visto que lo principal, bueno, eran los centros comerciales, ¿vale? Que había casi 8.000 millones de estos 12.000, es decir, del activo pesado. En Amadeus, de estos 5.000, casi todo está en créditos a empresas del grupo, es decir, préstamos con dinerito que ha prestado a las empresas del grupo, ¿vale? Y luego tiene bastante en intangibles, es decir, porque estos son, ya os lo decía, plataformas tecnológicas, no tiene nada que ver con el Corte Inglés, con lo cual, bueno, pues la composición es muy diferente. En el activo corriente, bueno, pues aquí hay 2.500, oye, que parece porcentualmente mayor que el activo corriente del Corte Inglés. Pero aquí vuelve a tener empresas del grupo, en este caso préstamos a menos de un año, ¿vale? El patrimonio neto, es decir, lo que tienen los socios son 7.000 y 1.700, ¿vale? Pasivo no corriente a más de un año, la deuda financiera sería 4.000 millones, lo que debe el Corte Inglés a más de un año, y la deuda financiera de Amadeus 2.800. Esto es a nivel de grupo, es verdad, y esto es individual España, en el caso de Amadeus. Total balance, como os decía, bueno, menos de un año 4.000 y la deuda 3.500 a menos de un año el caso de Amadeus, ¿vale? 15.000 y 8.000. Bueno, esto sería el balance. Pero mirad, si vemos la cuenta de resultados, claro, fijaros que la cuenta de resultados que veía, que os enseñaba del Corte Inglés, tiene un montón de partidas. Pero yo digo, oye, mira, voy a simplificarlo porque además me interesa compararla con Amadeus. Fijaros con qué poquito puedo comparar la cuenta de resultados del Corte Inglés y Amadeus del año 2024, ¿vale? Las ventas, porque siempre cojo las ventas, lo voy a hacer porcentualmente. Entonces yo digo, oye, las ventas es el 100%, muy bien. Vamos a ver mi estructura de costes. Los aprovisionamientos, que esto es el coste de venta, las materias primas, es decir, o la ropa que compro para vender, el electrodoméstico que he comprado para vender, 66%. Amadeus, 0. Anda, ¿y esto por qué? Bueno, Amadeus lo que vende es servicios. En principio, sí puede haber aquí algo de existencias en compañías de servicios, pero bueno, generalmente esta cifra no es la importante en compañías de servicios. Aquí lo vemos en Amadeus, 0. Gasto de personal, fijaros, 17%. Gasto de personal en Amadeus, 3%. ¿Os acordáis que Amadeus España tenía 1.000 empleados? Y el Corte Inglés tiene 70.000. Además, os podéis imaginar cómo el negocio de Corte Inglés necesita más presencia de gente. Es verdad que el online no tanto, pero estar en los centros comerciales necesita mucha presencia. Bueno, otro gasto de explotación, 9. Amadeus 83. Tú dices, ostras. ¿Y esto? Pues mira, este es el principal gasto de Amadeus porque aquí tiene todos los gastos de desarrollo tecnológico. Parte los va activando en su activo, pero aquí están los costes. Por eso tiene aquí tanto en otros gastos de explotación. De hecho, hay una nota en la memoria, que es un estado que explica el resto de estados, donde dice que efectivamente aquí se residencian todos esos gastos. Y aquí vemos, esto nos salta y dice, oye, pues voy a ver de qué es esto, me voy a la memoria y efectivamente veo por qué se produce esta cifra. Pero ya estoy comparando a las dos empresas, como veis, una estructura de costes muy diferente. Amortización es muy parecido, pero pensar que este 3% va sobre
una cifra muchísimo mayor, por lo cual el gasto en importe en euros será mayor y este 5% va sobre una cifra de inmaterial, o sea, amortizan en porcentaje más porque la tecnología, digamos, se amortiza más rápido, tiene una mayor obsolescencia. Al final tengo un resultado de explotación de un 5% el Corte Inglés, voy justito, con un 5% después de todo lo que mueve. En fin, hay que sudar, ¿eh? Y Amadeus, bueno, va un poco más holgado, 12%, más del doble. O sea que le va bastante mejor el resultado de explotación. Y fijaros qué curioso, el resultado del ejercicio después de impuestos, un 4%, vale, pago mis impuestos, bueno, es un 4%. Y aquí me sube. ¿Cómo es posible esto? No he metido aquí, aposta una línea, que es el resultado financiero. El resultado financiero de Amadeus es positivo. ¿Os acordáis que hemos visto que tenía muchas inversiones financieras, le prestaba mucho dinero a empresas del grupo? Esas empresas del grupo le pagan intereses. Por eso hace que ese resultado financiero sea positivo, que sumado al resultado de explotación, a pesar de que disminuimos y quitamos los impuestos, me da el resultado del ejercicio mayor que el propio resultado de explotación. Es una curiosidad. Como veis, dos empresas muy diferentes. Esto mismo yo creo que ya seríais capaces de hacerlo vosotros cogiendo las cuentas reales del Corte Inglés por las partidas. Bueno, el estado de flujo de efectivo, mirad, ¿por qué es importante el estado de flujo de efectivo? La caja, es decir, ¿cuánto genera en tesorería? ¿Cuánto genera en tesorería el Corte Inglés? ¿Cuánto genera el negocio en tesorería Amadeus? Bueno, ¿por qué es importante? Mira, el beneficio, bueno, aquí es una frase de un economista de una universidad americana, pero que es así, el beneficio es una opinión, pero la tesorería es un hecho. Esto pasa, el beneficio depende de criterios, estimaciones, ajustes. Yo puedo amortizar más o menos. El plan me dice, oye, que yo deteriore en función de la vida útil de mis activos, pero yo... Hay unas tablas que me dicen, oye, si lo hace linealmente, 4 años. Bueno, pero es que a lo mejor mis ordenadores yo los tengo que amortizar a los 2 años. Entonces, bueno, provisiones. Los clientes que no me pagan o me pagan tarde, yo a lo mejor veo mucho riesgo y, bueno, pues meto un gasto por deterioro en esos clientes. En fin, tengo una serie de estimaciones que son un poco subjetivas, siempre dentro del marco del plan, que pueden hacer que dos empresas que ganen exactamente lo mismo a nivel de explotación, o a nivel, perdón, de compras, ventas y gastos reales, cuando le meten las amortizaciones, las estimaciones, pues al final me aparece un beneficio distinto. Entonces dices, hombre, si yo quiero comparar, pues a lo mejor me tendría que ir a la tesorería, porque la tesorería lo que genera el dinerito que entra y sale, las ventas que cobro, los gastos que pago, el cliente que me paga, el préstamo que me entra, la venta de una máquina porque voy a comprar otra y me entra un dinero. Bueno, pues al final todo eso es un dinero que no depende de estimaciones, es el flujo de las operaciones reales de las empresas desde el punto de vista de tesorería. Por eso es un estado importante, que nos quita un poco el matiz subjetivo del beneficio y bueno, nos aterriza, digamos, en lo que es la caja generada. Muchas veces para valorar empresas nos fijamos los economistas, bueno, nos fijamos técnicamente en la caja más que en los beneficios, transformando esos beneficios en caja. Al final este estado, bueno, pues lo que viene a descomponer es, oye, ¿qué parte de esa caja generada? Entenderme, tesorería, dinerito, liquidez. ¿Qué parte viene de mis actividades de explotación, mis actividades corrientes, mis compras y ventas? ¿Qué parte viene de actividades de inversión? Es decir, ¿qué parte viene porque, oye, resulta que he vendido la nave para comprar una más grande? Bueno, eso no es mi actividad normal. Yo fabrico ropa, pero no vendo y compro naves. Entonces, si amplío la fábrica, pues a lo mejor tengo un flujo de efectivo de inversión negativo, porque he tenido que ampliar y meterme en una inversión mayor de la que tenía. Y luego también, oye, la financiación, que me entra un préstamo, me entra dinero, que tengo que pagar, me sale dinero. Bueno, pues diferencio ese dinero en las actividades de financiación. Más que nada, este flujo lo que me muestra es qué me generan mis actividades ordinarias, qué me han generado en ese periodo, en ese año, mis actividades de inversión, si he comprado o vendido algún activo y qué ha pasado con mis préstamos a nivel de caja. ¿Vale? Bueno, aquí lo pongo un poco más detallado. Os hablo aquí de un concepto de EBITDA, ¿vale? El EBITDA lo habéis oído muchas veces. El EBITDA realmente, bueno, es una manera de calcular, digamos,
de una manera no perfecta, pero que de un flash puedo calcular, oye, ¿qué caja me genera mi resultado de explotación, mis actividades? Si yo le quito las amortizaciones, aquí veis que está sumando porque es un gasto. El resultado de explotación es ingresos menos gastos. Por eso incluye aquí las amortizaciones, yo con esto las anulo. Y al final lo que me quedaría sería como mi caja de mis actividades corrientes. En esto se fija mucho cuando se hace un análisis rápido de empresa, decir, oye, ¿cómo está el EBITDA? Se habla mucho de EBITDA en bolsa, en los periódicos, analistas. Bueno, esta empresa vale tantas veces EBITDA, etcétera. El EBITDA es esto. Oye, mi caja de mis actividades ordinarias, ¿vale? Se calcula tan sencillo como esto, ¿vale? Lo quería mostrar también porque a veces calcular un cash flow puede llevar más tiempo con todo esto, pero me puede interesar decir, oye, mi negocio genera caja, pues aquí lo tengo, ¿vale? Es verdad que no todas las ventas se cobran en el año, no todos los gastos se pagan en el año, tendría que ajustarlo con esas ventas no cobradas y esos pagos, perdón, esos gastos no pagados. Pero bueno, en definitiva, de un flash puedo hacerlo y ver cuál es mi caja de mi negocio. Bueno, esta es una parte teórica, la que hemos abordado hasta ahora, y voy a mostrar una serie de ratios que se utilizan bastante, ¿no? Para que veáis con algún ejemplo. Veo que se va echando el tiempo encima y os quiero mostrar por lo menos esto para despertar un poquito la curiosidad. Mirad, ratio de solvencia, es decir, ¿os acordáis mi activo total, ¿vale? Esto es un balance, ¿vale? Imaginaos un balance de una empresa A, una empresa B, ¿vale? Un activo total. Yo tengo todos mis bienes, 1.000. Y esta empresa tiene 100.000. Muy bien. ¿Cuánto debo? A terceros, 800. Esta empresa, 99.800. Mi patrimonio neto, los socios. ¿Se le debo a los socios? Sí, pero bueno, ahí está mi balance, 200 y 200. ¿Veréis? Mi patrimonio neto es igual, ¿vale? Lo que debo a los socios. Lo que debo a los socios del patrimonio neto es lo que llamamos valor teórico de la empresa o valor en libros, ¿vale? Muy interesante. Viendo un balance, simplemente os fijáis en la cifra de patrimonio neto y eso ya sería un primer valor de la empresa. ¿Por qué? Porque este patrimonio se va ajustando con el resultado de cada año. En definitiva, puedo decir lo que vale, según los libros, según los principios de contabilidad, lo que vale mi empresa, ¿vale? Luego, bueno, pues hay que hacer otras valoraciones, pero este es un valor de referencia. Muy bien. Estas empresas tienen una estructura de bienes y deuda distinto y un patrimonio neto igual. La solvencia total, es decir, si yo vendiese todo mi activo, ¿me daría para pagar todo esto? Bueno, pues aquí sería 1,3, ¿vale? Y aquí sería 1, ¿vale? Sin contar el patrimonio neto, si yo divido mi activo entre la deuda que tengo que pagar a terceros, y lo mismo aquí en la empresa B, pues aquí me da 1, ¿vale? Prácticamente es 1, esto es igual, y esto es 1.000 sobre 800. Bueno, pues fijaros que aunque tienen el mismo patrimonio neto, el mismo valor, sin embargo, la solvencia de la empresa A es un 30% superior, 1,3 frente a 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, yo aquí tengo que vendo mis activos y pago justito mis deudas a terceros, con todos mis activos. Todavía me quedarían los proveedores. Perdón, el neto me quedaría ahí, pero como mis activos al final no los logre vender en 100.000, no voy a poder pagar. Sin embargo, aquí, si el valor de mercado, perdón, de los activos baja un poco, todavía podría pagar. Tengo un poco más de solvencia, ¿vale? Bueno, esto sería lo que hemos visto anteriormente, la solvencia total, todos mis activos. Si yo me fijo en los activos a corto, porque, oye, lo primero que tengo que pagar, lo que me apura es lo que es a menos de un año. Oye, con mis activos a corto, mis existencias, mis clientes, mi tesorería, yo puedo pagar mis pasivos, mis proveedores, lo que debo a proveedores. Bueno, pues ahí tenemos un concepto que es fondo de maniobra, que es cogiendo mi balance, yo haría activo a corto menos pasivo a corto. Y si lo divido, hago un ratio. Divido el activo a corto entre el pasivo a corto. Bueno, esto realmente se utiliza mucho para saber si la empresa puede caer en insolvencia. Oye, porque yo a lo mejor tengo un activo grande, pero no lo puedo realizar rápidamente. Mi activo a corto y tengo unas deudas ahí que me aprietan a menos de un año. Entonces, a ver si mis existencias, mis clientes y mi tesorería me dan para pagar mis deudas a corto. Mirad un ejemplo. Yo tengo una empresa A, por ejemplo, que su activo a corto, estoy hablando de a menos de un año, ¿vale? Son 200. La empresa B, 900. El pasivo a corto de la empresa A es 100 y la empresa B es 800. Oye, en principio, bueno, 200 menos me daría para pagar, ¿no? O sea que pagaría 200 menos 100 y todavía me quedarían 100, ¿vale? Y aquí 900 menos 800 y me quedarían todavía 100. Es decir, si tuviera que realizar mi asistencia a mis clientes y mi tesorería,
para pagar mi pasivo a corto, pues tendría ahí un fondo de maniobra todavía de 100. Bien. Si yo lo divido, 200 entre 100, 900 entre 800, me da 2 y 1,1. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que la empresa A realmente tiene un 90% mayor de solvencia operativa, de solvencia a corto, que la empresa B, aunque su fondo de maniobra es igual. Conviene siempre hacer estas dos, la relación y el absoluto en euros. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues que ya lo podéis intuir. Es decir, la empresa B tiene 8 veces pasivo. Luego, digamos que el mismo excedente debe responder en la empresa B a un pasivo 8 veces superior. Por eso decimos que la solvencia operativa es muy inferior en la B. Es un 90% superior en la A. Esto a la hora de comparar empresas o comparar una empresa con el sector. Esta B podría ser el sector. Nosotros los economistas siempre comparamos empresas competidoras o empresas del sector. Cuando estamos analizando una empresa, bien sea para ver su estructura, valorarla o analizar qué cuestiones chocan, ¿no? en su balance, en su cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Mirad, pero claro, ahí yo estaba hablando en los ratios anteriores, en el ratio a corto, de lo que es las existencias, que son las materias primas, lo que yo compro para fabricar o lo que compro para vender, ¿no? Vale, pues aquí tendría un ratio de liquidez, ¿vale? No solo la solvencia, sino la liquidez. Perdonad. La liquidez realmente que es, le quito las existencias, que es el primer eslabón del periodo productivo, lo menos líquido dentro de lo corto. Y ahí haría un ratio más exigente, liquidez pura y dura. Tendría nada más que los clientes y la tesorería. Si tenéis este balance, por ejemplo, perdón, este balance a corto, por decirlo de alguna manera, dos empresas A y B que tienen el mismo pasivo a corto, esta tiene más existencias, como veis, está un poquito menos, esta tiene más tesorería y esta menos. Tú dices, oye, pues yo en principio soy un acreedor que tengo que vender a una de estas dos empresas, no sé, estaría más a gusto con la B, que parece que tiene más liquidez. Aunque tiene la misma solvencia, porque el ratio de solvencia, si yo divido el ratio a corto entre esto, ¿vale? Y el activo a corto entre esto, que sería el mismo pasivo, bueno, me daría 2, ¿vale? 2 veces. Tengo de activo corto que de pasivo. Sin embargo, tengo más liquidez en B, ¿vale? Tendríamos aquí un ratio de solvencia de dos empresas, no es necesariamente la del ejemplo, pero es para que veáis un choque también aquí. Esta empresa A tiene 1,8 y esta empresa B tiene 1,2, ¿vale? Liquidez 0,2 y 0,8. En principio yo diría, oye, pues me quedaría con esta. Pero ojo, también hay que saber que la tesorería, os recordáis que es la imagen, perdón, es la foto de un momento puntual, no es la generada. Con lo cual, si esta empresa es capaz de generar una solvencia de 1,8, si sus existencias se van vendiendo bien, si sus clientes se cobran bien, etcétera, esta liquidez que puntualmente la tiene esta empresa mayor, si yo me meto un poquito más a analizar que el ciclo puede ser mejor en la empresa A, tiene unas existencias mejores, unos clientes mejores, pues al final me quedo con esto, porque este 1,8 lo va generando todos los años y esta liquidez puede ser puntual de un ejercicio. Luego, conviene tener siempre presente los dos ratios y ver por qué se ha producido y analizar un poquito más qué es lo que hace la empresa y bueno, pues, oye, si rota o no rota sus existencias, si vende rápidamente sus existencias o no, ¿vale? Tenemos algún otro ratio interesante como el ratio de endeudamiento, que es decir, oye, pues mi pasivo, lo que debo, no lo de los socios, lo que debo a terceros, sobre mi activo total, ¿no? Pues me da una idea de cuán endeudado está una empresa, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que dos empresas que tienen la misma necesidad de financiación, 3.000, y oye, esta empresa tiene una deuda con terceros de 1.000 y esta la tiene de 2.000. El resto la han puesto los socios, aquí los socios han puesto menos, ¿vale? Aquí tendríamos, oye, esta empresa, la A, está menos endeudada, solo un 33%, y esta un 67%. Al final, tienen financiado su activo, sí, pero como venga una crisis, yo a mis bancos les voy a tener que seguir pagando como empresa B. Lo voy a pasar peor, porque los bancos les va a dar lo mismo que tú vendas más que vendas menos, entre comillas, ¿no? Porque tienes que vender suficiente, pero lo primero es pagar sus intereses, ¿eh? Con lo cual, yo me voy a ver más ahogado en el caso de la empresa B, con un 67% de endeudamiento, ¿vale? Son ratios sencillos, os dejaré la presentación y veis bueno, pues son ratios rápidos de hacer y te sitúan bastante bien en qué dicen las cuentas de la empresa, ¿vale? Coste medio financiero, si yo divido mis gastos financieros que veo en mi cuenta de explotación y mi pasivo financiero,
pues puedo calcular, oye, ¿cuál es mi coste de financiación? ¿Vale? Esta empresa, por ejemplo, un 3% y esta es un 4%. Fijaros que esto es un pasivo financiero, lo que debo a los bancos. La empresa debe mucho más, sin embargo, tiene en porcentaje solo un 3%. Es verdad que en cifra de euros su gasto financiero va a ser más alto que este, pero aquí ha conseguido negociar mejor con los bancos, a pesar de tener una deuda mayor. Porque los bancos han creído más en el negocio, porque han tenido más habilidad a la hora bueno, pues negociar condiciones con bancos, o porque a lo mejor ha cogido los préstamos en un momento en que los intereses estaban más bajos, ¿no? Pero el caso es que, bueno, ha conseguido un interés mejor. Pero bueno, el coste de financiación de todos los préstamos de media es un 4. Si yo me cojo la cifra de gastos financieros y le doy entre la deuda financiera, pues me daría el coste de financiación, ¿vale? Os dejo aquí un ejemplo. Os decía, oye, si yo mi periodo de producción, es decir, ¿cuánto tardo desde que compro asistencias y las vendo? 37 días. Desde que cobro a los clientes, ¿cuánto tardo en cobrar a los clientes? He vendido, pero hay unos clientes que tardan en pagarme. Pues el saldo medio de clientes tardo 61 días en cobrar. Los proveedores, que es a quien yo le compro la materia prima para fabricar, pues les tardo en pagar 39. Esto me ayuda, ¿vale? Mi ciclo de explotación sería, oye, lo que tardo en vender mis existencias, lo que tardo en cobrar a mis clientes, 37 días más 61, menos 39, 59 días. Cada 60 días, 59 días, yo le doy la vuelta a todo mi ciclo productivo en el año. En 365 días, bueno, pues le doy ahí unas cuantas vueltas, ¿vale? Cuantas más vueltas le dé, mejor, porque más dinerito haré con todo mi ciclo productivo. ¿Cómo se calcula exactamente esto? Es una fórmula muy sencilla, que os la pongo aquí, ¿vale? Que es dividiendo cada bloque entre 3, 6, 5. Aquí hay 3 tipos de existencias. Sería una empresa de fabricación. Las comerciales solo tendrían una. Porque, oye, yo compro coches y vendo coches. Aquí yo puedo comprar lana, tengo unos jerseys medio fabricados, esto ya es el jersey totalmente fabricado que se me ha quedado en existencias, lo he vendido y cuánto tardan en cobrar mis clientes y mis compras. Bueno, esta idea de rotación es interesante, ¿vale? Para ver ya rentabilidades económicas. Hay una rentabilidad, si yo me cojo la cuenta de explotación de una empresa y me cojo el beneficio ese que veíamos antes de intereses e impuestos. Bueno, el beneficio de explotación realmente. Y lo divido entre mi activo total, que realmente son todos los bienes ahí, que tengo toda esa inversión que está metida en la empresa, financiada por los socios y por los bancos, toda la inversión financiada, la cojo en un ejercicio, es dividir dos cifras, me va a dar una idea de rentabilidad, ¿vale? Es decir, oye, he sido rentable este año, ¿vale? Yo veíamos el beneficio del Corte Inglés en cifra absoluta y el de Amadeus, pero bueno, eso, ¿cuánta rentabilidad es esa? Vale, pues tendría que hacer esta división, ¿vale? La puedo dividir en dos, multiplico, ya sabéis que una matemáticas puras, si yo multiplico numerador y denominador por ventas, me va a dar la misma cifra, pero a nivel económico, el beneficio de explotación, beneficio antes de intereses e impuestos, dividido entre las ventas, es el margen sobre ventas, interesante. Y las ventas sobre el activo, ¿vale? Me da la idea esa de rotación. ¿Cuántas veces ha rotado mi activo? Mirad, con un ejemplo, ¿vale? Si yo cojo las ventas de esta empresa, 1000, y esta empresa, 600, ¿vale? Yo cojo el resultado de explotación, también llamado beneficio antes de intereses e impuestos, antes de financiar, ¿vale? Es decir, ese resultado de explotación, el negocio puro y duro, da igual cómo lo financie, si hay mucho banco o no hay mucho banco, ¿vale? 40, ¿vale? Me da mi beneficio del año. Y esta empresa obtuvo 60 de beneficio, ¿vale? El activo total es 200. Bueno, pues yo divido, oye, mi beneficio entre todo el activo me da un 20%, ¿vale? 60 entre 300 también me da un 20%. Tú dices, anda, pues mira, tiene la misma rentabilidad. Efectivamente. Sin embargo, si yo divido este ROA en esos dos componentes que os decía, ¿vale? Es decir, oye, mi beneficio entre las ventas y mi beneficio entre el activo para ver rotación, ¿vale? Tendría esto. El margen sobre ventas es un 4% y aquí es un 10%. Anda. O sea que esta empresa a nivel de margen va más pequeñito y esta mete sus productos más caros, ¿vale? Sin embargo, la rotación en esta empresa va 5 veces y aquí va 2, es decir, le da 5 veces vueltas a todas sus prendas, todo el ciclo de producción hasta que vende, 5 veces en el año. Y esta solo un par de veces, va mucho más relajada. Como tiene un margen más alto, ¿vale? Y esto, dices, oye, ¿y esto qué demonios significa? Pues mira, tan sencillo, y os lo voy a decir aquí. Primar y Carolina Herrera. Pensar en primar.
Primar vende camisetas a 6 euros, pijamas a 7, en fin. ¿Cuántas camisetas y cuántas pijamas tengo que vender yo? Pues tengo que darle muchas vueltas porque mi margen es muy pequeñito. Tengo que darle muchas vueltas a mi ciclo de explotación para llegar a ese ROA del 20%. Sin embargo, Carolina Herrera vende con otros márgenes. No es lo mismo un bolso de una blusa de Carolina Herrera, un bolso, etcétera. Claro, es un precio muy superior y no tengo que darle tantas vueltas para llegar a la misma rentabilidad. Ojo, esto no son cifras reales de Primar y Carolina Herrera, pero Primar sería una empresa tipo A que le tiene que rotar muchas veces a su ciclo de producción y Carolina Herrera sería una empresa tipo B, ¿vale? Al final, y estoy acabando, que veo que me voy pasando de tiempo, un último indicador. Oye, muy bien. Y todos esos ratios de rentabilidad que hemos visto hacen referencia al activo total, todos los financiadores, pero ¿qué pasa con los socios? Bueno, los socios al final se quedan el beneficio después de pagar a todo el mundo, es decir, después de intereses y después de impuestos, el beneficio del neto, ¿vale? La última línea de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues si yo divido esa última línea entre mi patrimonio neto, que es lo que me pertenece, lo que yo puse al principio como socio, y esos beneficios que ha obtenido la empresa en años anteriores, que no he repartido como dividendos, que los he dejado en la empresa, los socios los hemos ido dejando en la empresa o parte de ellos para que la empresa siga creciendo, bueno, pues oye, esa es mi inversión como socio, mi patrimonio neto de la empresa. Si yo divido eso, me da un porcentaje, ¿vale? Que es mi rentabilidad, ¿vale? Al final, bueno, esto es un ejemplo, aquí tenéis el patrimonio neto, una empresa que tiene 1.000 de patrimonio neto y una empresa que tiene 3.000. El beneficio neto final, esta es de 15 y esta es de 90. Al final, fijaros que aquí es curioso, pero este beneficio es mayor. Sí, sí, pero como yo he puesto más dinero, pues al final yo estoy obteniendo un 3%. Sin embargo, esta empresa con menos dinero que se ha financiado, ¿vale? Porque fijaros que aquí el pasivo financiero es 2.000 y aquí yo no tengo deuda en esta empresa. Entonces, la empresa que paga más, han financiado, digamos, su inversión, los bancos, más que los socios, bueno, pues al final los socios tienes un 2% con solo 1.000 euros y estos con 3.000, 3 veces más, solo 3%. Bueno, esto es también el efecto de apalancamiento, ¿eh? Si yo financio, bueno, pues puedo llegar a obtener como socio mayor rentabilidad. Otra cuestión es que entre una época de crisis y al final, bueno, pues lo pase mal como empresa, empiece a dejar de tener beneficios, a tener pérdidas y al final como socio pues tenga que verme abocado a meter más dinero o a disolver la empresa, ¿no? O sea, podría entrar en problemas y esta empresa resistiría, la empresa B, sin deuda, resistiría bastante mejor una crisis. Bueno, como conclusión, espero no haber sido demasiado estresado en las explicaciones, pero bueno, que os queden varias ideas claras, ¿no? Al final, estados financieros, es verdad que son, bueno, pues tienen tecnicismos, pero no es toda una cuestión técnica, ¿sabes? Si nos adentramos y hacemos y vemos un poco ratios con rentabilidad, ponemos los pesos del balance y empezamos a ver, bueno, pues de qué va el negocio de cada uno, podemos entender mejor estos estados financieros y interpretar mejor esas finanzas, ese balance, esas pérdidas, esa cuenta de pérdidas y ganancias, ese flujo de efectivo, esa memoria, ver en qué está, digamos, va bien, en qué mejora la empresa año a año, cuáles son sus puntos fuertes, cómo está su cuenta de explotación, cuáles son sus gastos principales, cómo rota, digamos, su ciclo de producción. Todo eso sale de leer ese balance, esa cuenta de pérdidas y ganancias, sin que nadie nos lo cuente, sacando las cuentas anuales que las podéis obtener del registro mercantil, cualquier cuenta de cualquier sociedad o incluso estas sociedades grandes en la página corporativa las tienen colgadas, ¿no? Al final, digamos que las cuentas hablan, solo hay que saber escucharlas. Bueno, pues nada, esto ha sido un poco la presentación, perdonad porque me he pasado un poco de tiempo y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para atender cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengáis y nada, yo de momento quito la presentación y quedo a la espera, ¿eh? Muchas gracias a todos por atender.
Sí, muchas gracias, Gregorio. Muchas Bueno, pues nada, pues gracias. si os parece, abrimos un turno de preguntas. Disponemos un poquito de tiempo, no mucho, pero si queréis hacer alguna pregunta, pues, y Gregorio amablemente nos la puede responder, pues os invitamos a ello. Aquí veo una mano levantada, ¿no? No sé, a ver, o no, no sé. Yo creo que era un aplauso, Gregorio, ¿no? muy buena, sí, muy buena presentación. La verdad que es súper interesante los ejemplos de la comparación de las empresas, las que has podido dar como Primark y Carolina Herrera. A mí me ha encantado, la verdad, porque lo explicas de una manera súper sencilla que lo podemos extrapolar a nuestros despachos y bueno, que cada día intentamos conseguir la máxima rentabilidad, ¿no? De nuestros despachos, con nuestros trabajos y demás, pero es una maravilla escucharte cómo lo explicas, lo sencillo que lo explicas, cómo comparas una empresa con otra, cómo explicas los estados financieros, ¿no? de cada una de las empresas, la rotación de los productos, la rentabilidad. A mí me ha encantado porque lo has explicado como para todos los públicos, no solo para expertos como tú, sino que para cualquier persona de una manera súper sencilla. O sea que enhorabuena porque es muy, muy buena ponencia. Oye, pues muchas gracias, Lucía. Y además, tú que te has visto en la tesitura también, y te agradezco, pues tú hiciste una ponencia, es verdad que cuando la estás dando te ves solo en la pantalla, entonces ya uno no Sí, sabe si realmente está llegando o no está llegando, y bueno, pues te agradezco mucho el comentario porque eso sí, he sí, ha tratado llegado y dentro de que es un poco crítico esto de los estados financieros, pero bueno, he tratado de explicarlo de una manera, bueno, pues para gente que a lo mejor no está muy metido en ello, ¿no? Y de sí, con otras... muchos ejemplos y muy Ujú. sencillo y bueno, por lo menos has mantenido la atención porque desde luego que es muy interesante y fácil de aplicar a cada despacho, ¿no? A cada empresa o a cada negocio. Pues Enhorabuena, muchas a mí me ha gracias, encantado. Lucía, muchas gracias. A ti. La ponencia que, bueno, yo la facilito a la asociación y la vais a tener, o sea que, bueno, por lo menos para tener esos ejemplos y verlos un poquito más despacio, ¿no? Mm. Si hay interés en ello. Muchas gracias. Bueno, Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, felicidades, Gregorio. Contestaba por el chat sobre la presentación. Estará subida una vez que nos la pase Gregorio en la página web de la Escuela de Formación Pericial, en el apartado de jornadas. Ahí estará el enlace al vídeo y la presentación también para descargar. muy bien. Pues no sé si Sánchez, ¿quieres cerrar Sí, la si jornada? no hay ninguna cuestión más, bueno, pues lo primero, por supuesto, dar muchas gracias a Gregorio y yo creo que con lo que ha dicho Lucía ya sobra. Yo desde luego estoy totalmente de acuerdo y yo precisamente no soy una persona que me entusiasme mucho la materia económica, pues la verdad es que me ha resultado bastante cercano y bueno, muchas veces también es que nos parece porque no lo conocemos. Está claro que, y esto me parece que es una muy buena introducción para ciertas cosas, poderlas ya saber interpretar y animarnos, animarnos a los que somos totalmente ajenos a esta materia, pues a familiarizarnos un poco más con ella. Así es que, pues, muchísimas gracias, Gregorio. A mí me ha Nada, a parecido vosotros. Ujú. muy buena ponencia. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu colaboración. Nada, a vosotros. Y si no Ujú. tenéis nada más, pues también daros las gracias a todos los que habéis asistido y esperar contar con vosotros para próximas jornadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, oye, por asistir y nada, hasta la próxima. Ujú.